Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Red Cloud. En este video te voy a mostrar cómo pasar de un modelo de dominio a uno de transferencia, con el fin de evitar las situaciones que vimos en el video anterior. Esta transformación consiste en pasar una entidad a un DTO. Lo estaré haciendo de dos formas. La primera será mediante Named Query, los cuales son sentencias JPQL. Y la segunda será mediante Native Query, las cuales son sentencias SQL. Esto nos ayudará a optimizar las respuestas a los consumidores de los servicios y a evitar la sobreexposición. También estaré dando algunas consideraciones a tener en cuenta en estos dos métodos. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Primero que nada, he quitado los cambios que realicé en el video pasado donde había comentado algunas relaciones. También he quitado las anotaciones que cambiaban el tipo de carga a eager, quedando en default, es decir, una carga lazy. En este ejercicio voy a utilizar el objeto estado_dto para enviar la información a una petición get. Este objeto solo contiene dos atributos, el ID del estado y el nombre. En la clase estado_service colocaremos el método para obtener la información de la entidad estado y pasarla al DTO. Crearé un método público que devuelva una lista de objetos de tipo estado_dto y lo llamaré getStatusByNamedQuery. Agregaré los imports que hacen falta. Dentro voy a declarar la variable con el tipo de dato que espera el método que retorne, es decir, una lista de objetos de tipo estado_dto. La llamaré listaStatusDTO y la inicializaré como una lista vacía. Agregamos el return y ponemos nuestra variable para quitar el error. La siguiente línea de código contiene la declaración de una lista que contendrá objetos de tipo estado. La llamaré listaEstado.eo en referencia a EntityObject. La voy a llenar con el Entity Manager utilizando el método createNamedQuery. Utilizaré la consulta llamada estado.findAll, la cual se encuentra en la clase estado y hace referencia a la tabla estado. En la sección NamedQuery encontraremos la consulta JPQL que se ejecutará. Al final está el método getResultList para obtener los resultados como lista de objetos. Las siguientes líneas de código muestran un ciclo for que itera sobre cada elemento en la lista que contiene los objetos de tipo estado. Se crea un nuevo objeto de tipo estado_dto y se copian los valores de las propiedades de interés utilizando los métodos de acceso. Es decir, con los métodos get obtenemos el valor del EntityObject y con el set lo pasamos al DTO. Finalmente, agregamos el objeto DTO creado a la lista de DTOs. Esto se repite hasta recorrer toda la lista de los objetos entidad, y al final del método se devuelve la lista de objetos de tipo estado_dto que contienen las variables de interés. En la clase publicResource agrego el método que sirve como endpoint para el cliente y ejecuta el servicio para obtener los datos. Este se ejecuta con una petición de tipo get, mediante el path statusByNamedQuery y se especifica al cliente el tipo de contenido que obtendrá, en este caso un JSON. Se devuelve una lista con objetos de tipo estado_dto. El método se llama statusByNamedQuery. Se devuelve la respuesta del servicio estado_service del método getStatusByNamedQuery, el cual contiene la lógica que vimos hace unos momentos para obtener los datos de interés. Voy a ejecutar el proyecto. Para ello, hago clic derecho sobre él y presiono la opción Clean and Build para limpiar y construir la pieza. Esperamos unos segundos. Terminado el proceso, hago clic derecho sobre el proyecto y presiono Run para desplegar la pieza en el servidor. Finalizado el proceso, voy a ir a la herramienta Boomerang REST Client y realizaré una nueva petición. Pongo la URL donde se encuentra el recurso, en este caso, statusByNamedQuery. Presiono el botón Send para enviar la petición.
Podemos observar que la respuesta es un arreglo de objetos. Cada uno contiene el ID y el nombre del estado, la cual es una respuesta más óptima comparada con la del video pasado. Detendré el proyecto y para aquellos que les gusta trabajar con SQL, les voy a enseñar cómo pueden pasar la información a un DTO con un Native Query, es decir, con una sentencia SQL nativa. Haré unos ajustes en la clase estado DTO. Le agrego la notación @entity, pero ojo, esta clase no estará relacionada a ninguna tabla u objeto de la base de datos, sino que lo utilizaré para pasar los datos de una sentencia select. También es importante agregar la serialización para que JPA no tenga problemas al almacenar la información. Agrego la notación @id en el atributo que tendrá valores únicos. También necesito la notación @column y su propiedad name. Para saber el nombre que le toca a la columna, veamos la sentencia SQL que utilizaré. De la tabla estado, voy a obtener las columnas id-estado y nombre. De esta forma, solo estaré seleccionando los datos de interés. Por lo tanto, en la propiedad name de los atributos de la clase, deben colocarse el nombre de las columnas seleccionadas por el query. Entonces, la columna id-estado la colocaremos en el atributo que representa el ID. Y el atributo nombre estará asociado a la segunda columna seleccionada. En este caso se llama igual, nombre. Guardo el archivo y voy a crear un nuevo método en la clase estado service. Las siguientes líneas de código tienen un método llamado getStatosByNativeQuery que devuelve la lista de estados DTO. La variable query de tipo string tiene la sentencia SQL que se ejecutará. Recuerden revisarla en su hoja de trabajo de SQL para evitar errores. En la siguiente línea tenemos la lista de objetos de tipo estado DTO, la cual se llama lista estado DTO y obtiene los valores del Entity Manager con el método createNativeQuery. El primer parámetro es el string con la sentencia SQL. El segundo es la clase de resultado esperado, en este caso estado_dto.class, que fue la modificada unos pasos atrás. Con getResultList se ejecuta la consulta y obtenemos la lista. Finalmente retornamos la variable lista estado DTO con el resultado. En la clase publicResource voy a generar un nuevo endpoint para ejecutar el método de estado service. Es muy similar al anterior, pero este se llama StatosByNativeQuery. Responde a una petición GET con el path mencionado anteriormente. StatosByNativeQuery produce un JSON al cliente. El nombre del método es getStatosByNativeQuery. Ejecuta el servicio StatosService método getStatosByNativeQuery, el cual contiene la lógica vista hace unos momentos. Guardo la clase y probaré el nuevo método. Selecciono la opción Clean and Build para reconstruir la pieza y después la opción Run para desplegarla en el servidor. Esperamos a que termine el proceso y una vez finalizado voy a realizar una nueva petición al endpoint. Pongo la URL y me aseguro de estar usando el path StatosByNativeQuery. Envío la petición y podemos observar el mismo resultado, solo que esta vez utilizo una consulta SQL para obtener la información. Antes de terminar el video, quiero mostrar un error común. Si yo en la clase estado_dto cambio el nombre de la columna por nombres, espero a que se haga el despliegue y ejecuto nuevamente la petición, marca un error. Voy a ir a log para revisar el detalle y dice que la columna nombres no fue encontrada. Recordemos que la entidad estado_dto no está relacionada a una tabla, así que para solucionar el error se debe modificar la sentencia SQL. Escribo asNombres para agregar un alias a la columna. Hay que recordar que los nombres de las columnas en nuestra entidad cuando están mapeadas a una consulta SQL deben llamarse igual. Despliego la pieza con el cambio y envío nuevamente la petición. Podemos observar que el error se ha corregido. Consideraciones. Recuerden verificar su consulta, que los nombres de las columnas que regresa sean iguales en la entidad, tener un identificador único
Y recuerden que en una entidad sin una relación a una tabla en base de datos solo funciona para consultas. Es decir, si quisieran hacer operaciones de inserción, actualización o borrado utilizando la clase estado de Teo, no funcionarán. Para ello se tendría que utilizar la clase estado del paquete entities, la cual representa la tabla estados de la base de datos. Bueno, hasta aquí el video, espero les sirva y nos vemos en otro.